¿Creen ustedes en la brujería? Así quiero arrancar este episodio en el día de hoy dejándoles esa pregunta a todos ustedes los que nos escuchan y nos ven. ¿Creen ustedes en esas historias que cuentan por ahí sobre rezos, sobre santería? He escuchado yo, por ejemplo, que dicen le hicieron un amarre o le hicieron un trabajo de santería, un trabajo de brujería, le dan algo en la bebida. Sobre todo se escucha mucho cuando de relaciones amorosas se trata, de amarrar a esa persona para que no se vaya de nuestro lado. Me gustaría leerlos en los comentarios. Es la historia de María Liliana, nuestra invitada de hoy. María Liliana, una mujer muy valiente que llegó a España hace 17 años y que ha tenido que pasar por situaciones muy difíciles desde muy temprana edad. Y es precisamente eso, y yo me baso en lo que hablé con ella en nuestra entrevista para poder hacer esta introducción. De muy pequeña no pudo vivir lo que normalmente vive un niño. Le tocó que hacerse cargo de sus hermanos, oficios en su casa, malos tratos en su hogar, y debido a eso, huyéndole a esta situación, terminó casándose con un hombre rodeado de mucha oscuridad. Se emborrachaba y me insultaba, llegaba y me tiraba. A ver, él cogía un tarrito que tenía como de ajás y él orinaba en ese tarrito. Y él no utilizaba bolsa, pero utilizaba el tarrito ese. Cuando se emborrachaba se meaba por todos los sitios. Aparte de eso, que se emborrachaba, que me insultaba, que me tiraba los orines por la cara. Yo le servía el plato en la comida, ya venía borracho, cogía ¡plas! Levantaba de un puño y me tiraba los platos por la cara. Y yo, ¿qué hacía? Me ponía a llorar. Además, María Liliana nos contó que este hombre, con la complicidad de su familia, utilizó brujería para mantenerla a su lado. La brujería existe. A mí me tenían como hechizada. Me tenían, no sé, me tenían tonta, me tenían que yo... Todo lo que ellos me decían, como que yo era como un corderito que iba al matadero sin mirar para dónde, nada de eso. ¿Y qué era lo que había en la almohada? Había como especie de un muñeco hecho, pero estaba dentro y tenía cosas como... Parecía como si tuviera tierra de muerto, porque me decían que esas cosas... Me dijeron, traiga eso para que nosotros se lo quemamos y le vamos a hacer aquí para limpiarla de todo eso. El episodio de hoy lo vamos a dividir en dos partes. Es una misma invitada, pero con dos historias completamente diferentes. Durante el relato de esta primera parte quizás se van a entrelazar las historias, pero no se preocupen que en la segunda parte van a poder comprender completamente el contexto de lo que ella está contando. En la primera parte hablaremos de esa primera relación, 12 años dura con este hombre, y posterior a eso conoce un español que le promete el cielo y las estrellas y que la trae para España, pero las cosas no cambian. Y antes de continuar, me gustaría dejarles una reflexión, especialmente a esas personas que son tan duras con nuestros invitados a la hora de dejar un comentario. Es importante recordar que todos somos humanos y muchas veces esas decisiones están influenciadas por las circunstancias que nos rodean. Lili, como cariñosamente le dicen, no es la excepción. Muchas veces no elegimos la vida que nos toca. Muchas veces las circunstancias son esas. Tomamos decisiones equivocadas. Pero ¿quiénes somos nosotros para señalar, para juzgar? Por eso les pido que escuchen este episodio desde la empatía, porque queremos darle voz a la historia de Lili, pero les pido que sean más empáticos a la hora de comentar, sobre todo porque no es fácil abrirse, no es fácil exponer una situación de la vida, no es fácil exponer su vida públicamente. Y muchas personas, diría que en su mayoría de invitados, quieren contar para que a otras personas no les pase. Por eso en este episodio queremos darle voz y les quiero pedir que la escuchemos sin juzgar, sino más bien empatizando con la persona que está contando una situación. Y por otro lado, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ve desde los diferentes países. Estuve revisando las estadísticas por área geográfica y en el país donde más nos ven es en Colombia. El mes pasado nos vieron más en España, pero en ese top 5 está Colombia, España en el segundo lugar. Nos ven muchísimo los Estados Unidos. Saludo para la gente en los Estados Unidos. En México,
Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador, Canadá, Chile, Alemania, en el Reino Unido, Italia, República Dominicana, en Francia, Panamá. Me quedo aterrado que nos ven en Finlandia. Hay gente que nos ve en Finlandia, en Nigeria, en Emiratos Árabes. Bueno, eso sí lo sabía. En Belice, en Angola. Pues muchas gracias. Veo que hay hispanos regados por todo el mundo y pues sería bueno que vinieran. Sería bueno que alguien que viva por allá en Finlandia se reportara y nos contara cómo es vivir en Finlandia, cómo es emigrar a Finlandia. Bienvenidos a Entrevistandre, el podcast. María, en Santiago de Compostela, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto en conocerte y pues saber de que tú te has dedicado a que nosotras las mujeres que hemos venido a España con una ilusión, con una esperanza, una motivación de pues que darle una mejor vida pues a nuestros hijos, a nuestra familia. Y me parece o sea, muy interesante lo que tú haces a través de cada una de las personas que cuentan sus historias, pues para que la gente vea y sea como un ejemplo de vida, ¿sabes? Ujú. Entonces, eso es. Tú llegas hace 17 años a España, pero te vienes enamorada de un español que conoces en Colombia. Exacto. A ver, mira, yo llevaba más o menos 4 años sí, como 4 años largos de haberme divorciado, pues de una persona pues que en Colombia hizo parte de mi vida durante 12 años. Yo lo conocí a él en una silla de ruedas, ya lo conocí siendo, él era una persona pues muchísimo mayor, me llevaba como 17 años más o menos a mí. Yo era pues yo tenía 16, no, 17 años también más o menos, no había cumplido la mayoría de edad. Esta persona la conozco, ¿por qué motivo? Porque mi madre había jugado con esa persona. Fue una historia donde mi abuela toda la vida tuvo casas de esas antiguas donde se decía que se arrendaban apartamentos, no apartamentos como los de aquí. Apartamento era una habitación, una pieza de inquilinato donde pues la gente iba y alquilaba y pues se sentía como una cosa familiar. Yo venía de eso. A ver, mi madre también tuvo una vida un poquito complicada. Ella me tuvo a mí a los 16 años, se fue de la casa, se voló en ese tiempo a los 16 años, pues porque hace muchos años atrás era la ley del garrote o la Mm. ley de que se castigaba por todo, se golpeaba. La gente en ese tiempo pues no tenía la educación que tenemos ahora, que si le pegas a un niño o lo castigas, lo meten a uno al bote, diciéndolo así. Ujú. Lo meten ahora. Ahora los niños no se pueden maltratar, los niños no se pueden gritar, los niños no pueden hacer una serie de cosas de las cuales nosotros vivimos en esa época, que era la correa, el cinturón, el palo con lo que cayera le pegaban a uno los padres, pues para enderezarlo y que hiciera caso cuando uno estaba más niño. Entonces yo alcancé a vivir esa época. Yo fui una niña, mi madre, como te cuento, mi mamá se fue de la casa y me tuvo a mí a los 16 años. En ese tiempo, bueno, pues esa persona que llegó a vivir nuevamente a la casa, estando yo tendría como unos, sí, ya te digo, tendría como 17 años y él me llevaba a mí como 15 años. Él llegó nuevamente a vivir a la casa de mi abuela en una habitación. Trabajaba con los minusválidos, ellos hacían rifas, hacían deporte, jugaban baloncesto, entonces ellos viajaban por las diferentes ciudades ofreciendo boletas de rifas de lo que ellos hacían para sobrevivir. En ese tiempo, pues claro, yo era una adolescente y mi madre también fue muy dura conmigo, o sea, yo fui la hermana mayor de 4 hermanos y yo era una niña y pues también me tocó prácticamente ser lo que era mi mamá, aguantar palo, golpe, malos tratos, no sé qué. Entonces yo también cogí y lo conocí. En ese tiempo conocí a esa persona que llegaron ahí a vivir donde mi abuela a hacer una rifa. Mm. A ver, mi mamá me mantenía encerrada en la casa, no me dejaba salir, me tenía incomunicada. O sea, yo no viví mi adolescencia ni mi niñez como un niño normal de que pues, tiene que jugar, de que tal. Mi primera muñeca la tuve a los 10 años, porque mis muñecas eran mis hermanos.
Yo los cuidaba a ellos mientras que mi mamá trabajaba. Mi mamá también se dedicaba todo el tiempo a la comida. Íbamos a ver, a donde estaban los trabajadores que salían de las obras, de diferentes sitios. Ella cogía y hacíamos la comida, pollo, tamales, rellena, todas esas cosas que a la gente le gusta y se vendían afuera en las grandes tiendas. De pronto voy a hacer un hincapié y espero que no te parezca mal. Hay muchas palabras que durante todos estos años se me han ido olvidando. Entonces Vale, a no te veces preocupes. pienso y digo, porque pues que se le va pegando a uno, como dice el españolete aquí, y ya son muchos años sin yo ir Bueno, pero a tú no te Colombia, preocupes, no te entonces preocupes. de pronto no me voy a acordar en el momento. Vale, bueno. Bueno, entonces íbamos a las obras y se llevaban los tamales, la rellena, la morcilla, todo lo que era menudo y todas esas cosas que los obreros les gustaba cuando salían de trabajar. Entonces ella hacía esas olladas de comida y yo tenía que ayudarle a ella, pues yo era una niña a la edad de 7, 8 años. Mi mamá me ponía a mí a las 2, 3 de la madrugada, estábamos haciendo los tamales o la rellena esa y yo tenía que estar pendiente de que pues que no se fuera a quemar la olla o alguna cosa, porque si se quemaba, pumba, llevaba golpes y malos tratos, porque pues esa comida mi mamá la tenía que llegar a vender y ella se cargaba sus ollas aquí en el hombro, yo también. Nos subíamos los buses, esos antiguos amarillos que le llamaban, que se subía un montón de gente y por detrás y corra con esas ollitas envueltas en papel para que conservaran el calor. Ujú. Entonces, bueno, pues en ese tiempo la vida era así, era muy dura, o sea, no era es como nada que ver con lo de ahora. Yo en ese tiempo, mi mamá me dijo un día, ay, ¿sabe que llegó un chico que yo jugaba con ese chico? Mi mamá era unos añitos mayor, pero tampoco no le llevaba mucho. Y ese chico tuvo un accidente y vinieron a hacer una rifa y se van a quedar de su abuela. Entonces yo le dije, ah, bueno, me dijo, camine que la quiero llevar a presentar. ¿Qué pasó? Que yo no sé qué pasó entre nosotros, pero yo me quedaba embobada mirando las historias que él contaba de cómo se había quedado en silla de ruedas, porque esa persona quedó en silla de ruedas a los 18 años. Mm. Se tiró por allá en un río. Cuando él se lanzó abajo, se golpeó la cabeza y él quedó en ese momento que él no se podía ya mover. O sea, él se partió la cervical aquí en el cuello. ¿Qué es lo que te gusta de él? ¿Qué es lo que te atrae en ese momento? No sé, yo lo veía a él, pero yo me quedaba tonta mirándolo a él. Yo lo veía como tan indefenso, yo lo veía a él como una persona como que no se merecía estar ahí, ¿sabes? En esa silla de ruedas, porque sus manos y sus pies eran como los de un niño, eran los de un bebé. Él no tenía callos en las manos, no tenía callos en los pies, y yo lo veía sentado ahí y él hablaba, porque era un santanderiano y eso hablaba hasta por los codos, como decíamos nosotros, y yo me quedaba contando, escuchándole las historias. Entonces un día me dijo él a mí, le pidió permiso a mi mamá que si yo podía salir con él a dar una vuelta pues por ahí para llevarlo a conocer el barrio y esas cosas. Entonces él fue y me dijo, vamos, que su mamá me dio permiso. Aparte de eso, él tenía una hermana que era más o menos de mi edad. Entonces nos llevábamos bien, como que hubo ese feeling con la hermana y la hermana pues como veía que el hermano estaba contento, pues se hizo mi amiga. En el tiempo que estábamos, empezamos a salir, íbamos a comer. O sea, yo empecé a andar con él por todos los sitios en la silla de ruedas y a mí no me importaba que me vieran con él, ¿sabes? Porque pues Ujú. a mí me parecía normal y me parecía como que yo estaba haciendo una obra con él. Yo sentía algo, no sé qué era, pero sentía como algo de admiración, de valentía, pues por él estar en ese estado que también era muy duro para él. Y bueno, pues así pasó. Entonces un día me dice él a mí, cada que llegaba a mi casa, pues mi mamá me tenía siempre haciendo oficio a mí, lavando la ropa de todos, porque en ese tiempo todavía las lavadoras, no sé, no, la gente no tenía la capacidad para tener una lavadora. Entonces la lavadora era las manos y allá friegue en el lavadero, con agua fría y con una coca. Me dijo él a mí, usted va a ser mi esposa. Entonces yo le dije, no, usted que está diciendo bromas, que no sé qué. Me dijo, sí, yo siento en el corazón que usted va a ser mi mujer. Entonces yo le dije, no, usted está loco. ¿Qué pasaba? Que
Como mi mamá me maltrataba a mí y yo no podía tener una vida de adolescente, pues yo vi en él como ese escape, ¿sabes? De decir, no, yo si me voy con él, pues me voy a librar de todo lo que pasaba en mi casa. Entonces un día ellos ya terminaron lo que tenían que hacer ahí y dijeron, nos vamos. Entonces él me llamó a mí y me dijo, mire, le voy a dar una oportunidad. Nosotros nos vamos a regresar ya para Bucaramanga, de donde eran ellos. Si usted quiere, se va con nosotros. Y, y nos casamos y pues usted ya se quita el yugo este aquí de su mamá. Mm. Así fue. Entonces yo dije, listo, pues me voy. Prefiero irme que aguantar palo aquí en casa. Y bueno, pues para mi mamá le cayó muy de sorpresa de que yo hubiera tomado esa decisión, pero yo, como te digo, yo tenía 17 años y él me llevaba como 15, 16 años. Él ya era una persona adulta. Y vino un camión a llevar las cosas. Yo cogí mi maleta, eché 3, 4 mudas de ropa y ¿quién dijo que me fui? Dije, listo, me voy. Mm. Y me fui a aventurar. Cuando llegué a la ciudad donde él, bueno, antes de eso, un día la madre de él me dice a mí, bueno, yo le voy a decir a usted una cosa, yo amo y quiero a mi hijo con todo el alma, pero si usted me va a hacer, le va a hacer daño a mi hijo, para mí va a ser usted la peor enemiga de este mundo. Se va a tener que esconder porque yo no la voy a dejar vivir tranquila. Entonces, eso a mí me sonó como a una amenaza, ¿sabes? Pues que era una amenaza. Ella me dijo eso y yo lo sentí como una amenaza, pero era tantas las ganas mías de irme que yo no le puse cuidado a eso y bueno, lo pasé por... Se me quedó ahí, como que yo sentía que ya estaba tan metida en eso que ya era una obligación de irme. Sí, ya tú Yo estabas con el sentí en agua hasta aquí. Sí, yo dije, listo, entonces pues me voy a aventurar y me voy. Cogí y me fui. Cuando llegamos allá, a mí me faltaban como, sí, casi 3 meses para cumplir los 18 años. Entonces, él empezó a beber, porque esa era su vida, a tomar. Allá en Tierra Caliente, usted sabe que se acostumbra a andar uno en la calle, en las tiendas. En la vida de Tierra Caliente es música por todos los sitios, no sé qué tal. Y entonces empezaron ellos como a presionarme, no, que es que ustedes se tienen que casar, que es que ustedes no pueden estar así, que no sé qué, que se van a casar. Eso montaron ellos la fiesta, el matrimonio, fueron y ellos hablaron por allá a la iglesia. O sea, ellos empezaron a querer como a presionar las cosas, ¿sabe? Porque parecía que ellos estaban como tratando de buscarle a él una persona que pues que se hiciera cargo de él Ujú. para ellos quitarse un poco esa carga que tenían. Sí, desencartarse de él. Claro, y él era hijo único, eran 7 hermanas mujeres y él era el único hombre. Entonces, bueno, a él lo tenían así. Y entonces montaron el matrimonio para que pues que nos fuéramos a casar. En una de esas que usted sabe que a uno le habla el cura y le dice que el matrimonio es para toda la vida, que no sé qué, que tiene que uno que tiene responsabilidades en el matrimonio. Entonces, cuando ellas a mí me llevaron allá a la iglesia, que era la iglesia del pueblo, el cura me llamó a un lado, me dijo, disculpen, yo necesito hablar con ella sola un momento. Y ellos se quedaron esperándome dentro de la iglesia, pero él me llevó a un sitio que es como si uno se fuera a confesar, en Ujú. un sitio así. Me dijo, mira, yo te voy a decir a ti una cosa. Yo veo que tú eres una niña, él es una persona pues más adulta y a mí a mí me corresponde abrirle los ojos a usted y decirle que usted ya tuvo relaciones con este hombre. Yo le dije, no, no, no. Dijo, mire, una ley que dice que en el matrimonio, si no se consume, creo que se le dice así, si no, como persona, la persona no funciona o es impotente o no puede tener hijos en ese tiempo, eso era para no casarlos. Ujú. Entonces yo le dije, no, pues no. Entonces me dijo, mira, yo les voy a dar a ustedes unos días, más o menos. Yo veo que la familia de ellos te está como presionando. Entonces yo no quiero O sea que el llegar a padrecito los comer. mandó a pecar o qué. Sí, prácticamente sí. Entonces, bueno, yo salí toda así como toda inocente y yo pues yo me sentía mal, pues porque claro, yo en ese momento que el padre me dijera a mí eso, entonces yo no sabía qué decir. Bueno, pues
Él en ese momento entró, llamó también a una hermana de él que estaba con nosotros ahí y le comentó la situación. Le dijo, yo lo siento, pero si él como hombre no funciona o no puede, yo no puedo casar a esta chica porque es que eso no lo permite la ley. O sea, eso es una causal para que no se puedan casar. Ve, eso no me lo sabía yo. Sí, pues eso fue lo que nos dijo él así, que eso era una causal para no poderse, o sea, O de cualquier pronto que el matrimonio. curita estaba buscando alguna manera para salvarte a ti de eso, Sí, ¿no? También. exacto, porque él vio, o sea, él veía la situación que como que Claro, había presión por todos los sitios. claro, claro. Y bueno, pues en ese momento yo me acuerdo que nos marchamos. Cuando fue que de un momento a otro empezaron, aliste la maleta, maleta, lo llamaron a él, es que los vamos a llevar, no sé qué, que tienen que ir al apartamento de una de las hermanas de ella. Entonces yo le dije, ¿por qué? Dijo, no, no, ustedes tienen que ir al apartamento. O sea, nos queríamos que fuéramos a, ya sabes a qué, A consumar la cosa, sí. la luna de miel anticipada. O sea, era la luna de miel anticipada. Nos llevaron a un apartamento de una de las hermanas y nos llevaron y nos dejaron una semana. ¿Qué pasó en esos días de la semana? Que nos llevaron comida, nos dejaron solos. O sea, yo ya interpreté como que las cosas iban a... Resulta y pasa que en una de esas situaciones llevábamos como 2 días y nos dejaron solo y este hombre no se podía ni siquiera pasar solo a la silla de ruedas. Yo Sí. era la que tenía que pasarlo. Yo soy una mujer, pues, que mide unos 50. En ese tiempo estaba muy delgada. eh, yo, yo estaba muy delgada y pues él era un hombre corpulento, grande. ¿Qué pasa? Que los hombres, las personas que están en una silla de ruedas, por lo general tienen mucha espalda, porque esto de estar moviendo las ruedas de la silla le hace que ellos desarrollen Ujú, más musculatura y que tengan la espalda muy grande, ujú. a pesar de que él tenía pues las piernas un poco más delgadas que la parte de arriba. Y en ese momento le dieron a él, yo creo que del susto, yo no sé qué le pasó, pues él se hizo en la cama, le dio diarrea y se hizo en la cama. Y yo dije, y él entonces empezó a llorar y empezó a llorar y a decirme, yo sé que yo soy una persona que usted no va a ser fácil para estar conmigo así. Yo, o sea, yo empecé a sentir el nerviosismo que él tenía, la vergüenza, porque él sentía vergüenza, y pues yo también me quedé flipando. Yo dije, ¿y esto qué es? Sin embargo, entonces yo le dije, no, tranquilo, no pasa nada. Lo cogí yo y lo limpié y limpié la cama, cambié las sábanas, todo eso tal, y como que se relajó. Y él me dijo, yo sé que si en este momento tú quieres marchar, marche. Ujú. No puedo hacer otra cosa. Esto es lo que hay, punto. Entonces yo empecé a decir, no, pero yo cómo me voy a ir, cómo me voy a regresar para donde mi mamá otra vez. Yo no conozco a nadie aquí, ¿yo qué hago? Ujú. Entonces yo empecé a sentir, yo dije, no, yo ya me marché, yo no puedo devolverme para atrás, porque como te digo, yo soy una mujer de impulsos y que cuando yo me lanzo, tengo un poco de orgullo y no soy capaz de regresar al pasado porque no me vean llegar con el rabo entre las piernas, como se dice así. No, y El además dicho, por todo lo que has vivido y por lo que has contado, pues tampoco tenías muchos motivos para regresar. claro, entonces, bueno, ¿qué pasó? Que al final de cuentas pasó un día, 2 días o tres, e intentamos tener relaciones sexuales. Ujú, Para una persona, a ver, te explico, las personas parapléjicas que tienen, por ejemplo, un tiro en la columna, entre más baja sea la lección, menos oportunidades. Esas personas ya no sirven como hombres para nada porque el miembro ya no les funciona, ya pierden la sensibilidad y no pueden hacer ellos nada. ujú. Entre más alta sea la lección, es un poco más, o sea, pueden llegar Más a tener, probabilidad. claro, erecciones con ayudas. Sí. ¿Qué Con tipo de ayudas. ayudas? ¿Medicina? Sí, Va. de pronto inyecciones o habían unos que los operaban y les ponían como una bombita dentro Ujú. del miembro eh, para que puedan tener sus erecciones normales. Bueno, normales entre lo que cabe.
Mejor dicho, yo me volví una tesa en todas esas cosas, porque empezamos a ir al hospital, a hablar con los médicos, a esto, a lo otro, para enseñarnos cómo nosotros podíamos tener una intimidad ayudándonos mutuamente. Discúlpame un Dale, segundo, bebo agua. tranquila, pues tómate una pausa. Bueno, pero entonces en la semana esta que les dan ahí de preluna de miel, no funciona el hombre. Sí y no. Fue una erección que tuvo él donde no duraba mucho tiempo, Ya, ¿sabes? sí, Pero sí, sí. bueno, o sea, ya como te digo, eso no era tanto lo que me importaba a mí. A mí lo que me importaba era que yo ya me había ido de mi casa y ya eso. O sea, ¿qué pasa? Que yo no solucioné mi vida, por el contrario, la empeoré. O Porque sea ¿qué que fue pasó peor con el esa? remedio que la enfermedad. Exacto, exacto. Yo empecé a sentir presiones por parte de la familia. Al final de cuentas se montó el matrimonio con el dolor del alma de mi mamá. Tuvieron que llamarla para decirle que la boda estaba para tal fecha. Ella por allá habló con mi abuela. Mi abuela era una mujer que yo la quise muchísimo, a pesar de que mi abuela era una mujer también dura, una mujer que había sufrido, que había hecho un negocio con su venta de guarapo y de cerveza y de ese tipo de cosas de comida. También había sido una mujer muy trabajadora. Y pues mi abuela murió de cirrosis a los 50 porque ella vendía leche de cantina. Entonces en ese tiempo se acostumbraba que en Bogotá hacía muchísimo frío. Y por la mañana, a las 2 3 de la mañana, se ponían ellos y recibían la leche de cantina para venderla ahí en el local donde tenía. Y empezaban, doña Chepita o tal cosa, venga, se toma un traguito para el frío. Y entonces empezaban de uno en uno en uno a las 11 12 del día. Cuando ya había terminado, ella ya estaba media. Toda chapeta. Entraba y se iba a dormir y luego se levantaba, hacía por ahí la comida, algo, para preparar el otro negocio de la noche que tenía que atender. En ese punto de la historia que estás contando, ¿estabas arrepentida? O sea, al ver la nueva situación, al ver que Sí, esa vía de escape que usaste, como que mm, en ese momento sacabas conclusiones de decir, uy, no, aquí me estoy metiendo en una vaca loca completa. sí, sí, la verdad sí. Hubo momentos en que yo llegué a pensar de irme, de escaparme y no casarme. O sea, tuve esa sensación de decir, no, yo ya estoy metida aquí y ahora ¿qué hago? Ya no podía porque ya estaba todo listo para el matrimonio. Pero yo sentía la sensación de decir, no, yo no me puedo, ¿qué voy a hacer? No me puedo, yo pensaba y miraba a todos. Y como te digo, yo sentía la presión psicológica de la mamá, de la familia, de las hermanas, porque ya su madre me había tratado de amenazar cuando antes de venirnos para el sitio. Y luego esa presión de las hermanas. Y luego entonces, o sea, empecé yo a ver una serie de situaciones de que pues que yo ya no me podía escapar. La cosa fue que nos casamos por la iglesia. Eso Mm. fue, bueno, pompa, mi abuela. La sorpresa tan grande que me llegué ve yo en el matrimonio fue que yo volteé a mirar para atrás cuando estaba casándome y cuando el cura estaba haciendo. La sorpresa mía fue ver a mi abuela sentada detrás mío, llorando y diciéndome que no lo hiciera. Mi mamá también estaba ahí. Habían pocos familiares míos porque la verdad, en ese tiempo, en esa ciudad, era 10 11 horas de la capital, que había que coger Ujú. bus. Pero, y mi abuela me regaló todas las flores de la iglesia. Ella compró todas las flores de la iglesia. Aparte de eso, ella trajo cajas de aguardiente néctar, botellas, que en ese tiempo era lo que ella vendía, y las trajeron en la flota, pues para la boda y eso. No le podía Y faltar yo el guaro a la abuela. no, ella regaló todo lo que fue el licor, las flores y todo eso. El padre que las casa, el cura, es el mismo que te había dicho que probaras primero. No, Otro. fue otro. Ya. Ya era, es que, a ver, el que me mandó a mí a eso era un poco más joven, ¿sabes? Era un sacerdote más joven y el que me Sí. casó a mí era ya una persona muy mayor. Cuando están en la ceremonia como tal, que dicen aceptas a este hombre como tu legítimo esposo, ahí qué se te pasaba por la cabeza. Sentí miedo, pero también ya sentía que estaba metida entre la boca del lobo, que ya no podía hacer nada. O sea, ya no me podía salir corriendo. Pero a mí había los pocos familiares que habían,
uno de ellos le dijo a mi mamá que por qué no me llevaba y que me llevaba y me escondían o hacían alguna cosa, pues para que yo no me casara, que como me iba a echar yo esa carga de un hombre ya mayor, de mayor 15 años míos, una persona que necesitaba unos cuidados muy grandes, o sea, prácticamente yo me metí con él, pero yo era su mujer y su enfermera, Ujú. 24 horas al día. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya yéndonos del matrimonio para adelante, bueno, mi familia se fue, yo me quedé ahí y a los pocos días empecé yo a tener problemas, sobre todo con una cuñada mía. ¿Qué pasaba? Que él empezó a beber, o sea, al final mostró la cara que era, ¿sabes? Al final yo me di cuenta de lo que había ahí en esa familia y esa familia le gustaba mucho aparentar, hacer fiestas, esto, lo otro, pero ¿qué pasaba? Que una de las hermanas de él se aprovechaba del dinero pues que él trabajaba porque él era el vicepresidente pues de el club ese donde hacían actividades, hacían rifas, hacía esto, hacía lo otro y ella sintió que como que yo era la rival, había llegado a quitarle el Su puesto lugar. donde ella era la que manejaba pues el dinero. Me decía, es que mi hermano no se pone sino lo que yo le compro. Es que mi hermano le gusta la comida que yo le hago. Es que mi hermano me manda a mí, yo tengo, claro, él no podía ir al banco. Ella era la que le manejaba las cuentas, la que sabía todo lo que recogían en el club, todo eso. ¿Qué pasó? Que esa mujer me empezó a hacer a mí la guerra. Empezó a hacerme. Luego empecé a tener problemas, o sea, empecé a tener problemas solo como con dos, la que estuve en Bogotá, que ella era como de mi edad, con ella pues me llevaba bien y con una hermana de ellos que era como un poco cristiana, Ujú. que estaba casada con un gitano, porque en Bucaramanga hay muchos gitanos. Gitanos allá no son como los de aquí, ¿sabes? Los No. gitanos de allá son muy diferentes. O sea, no son como aquí que le tienen algo, "Ah, es que ese gitano es problemático, no, allá era otro tipo eran gitanos, sí, pero tenían otro tipo de cultura. Los gitanos que habían en Bucaramanga tenían sus buenas casas, sus buenas camionetas, negociaban vendiendo mulas, caballos y todo eso, y pues vivían muy bien. O sea, Sí. andaban todos embambados, con cadenas, con esto, no eran como los gitanos, aunque los gitanos de aquí creo que los he visto y también andan así en el mercadillo y esas cosas que venden. Bueno. Uno que otro. Y con él cómo iban las cosas? Pues con él, ¿qué pasó? Que yo empecé a tener problemas con las hermanas y yo le decía, mira que es que, ay, pero es que no sé qué, es que ellas son mis hermanas, yo no les puedo decir nada, yo esto, lo otro, ellas solo lo hacen por ayudarme, que esto, que lo otro. Entonces yo empecé a ver cosas de que ellos prácticamente me cogieron a mí de sirvienta, ¿sabes? Yo empecé a lavar la ropa, tenía que lavar la ropa de él el fin de semana. Yo me ponían las canecas de ropa, como te digo yo, eran barreños de ropa donde yo tenía que lavar la ropa de todos, de mi suegra, de mi suegro, de él, de las hermanas, porque las hermanas estaban trabajando, una porque no le daba la gana. Entonces a mí me decía, ay, como nosotros entre semanas le estamos cuidando a José Domingo, pues entonces usted tiene que lavar la ropa o fregar los cacharros o la loza, como le Ujú. llamaban allá. Entonces prácticamente ellas empezaron a tratarme como si yo fuera la sirvienta o la empleada de ellas. Yo tenía que hacer muchas cosas, me tocaba un fin de semana, yo no podía estar en casa tranquila porque ya empezaban a llamarme, empezaron a meterse en mi vida, a hacerme la guerra, ¿sabes? Entonces yo empecé como a coger, a ver, a sacar las uñas, como me decían ellas, me decían, es que una frase que me ofendía tanto, tanto y que me hacía llorar era que él decía que yo era una tuneva, ¿Qué que es yo era eso? una tuneva, le dicen a los indios por allá del Amazonas o de Perú, o de eso, era una frase muy ofensiva. Me decía, ay, es que usted es una tuneva, usted es una negra que está sola, o es que ya se le olvidó que yo la encontré allá en su casa lavando la ropa en el lavadero que su mamá le ponía todo el montón. ¿Qué más le da lavarla de aquí? Es lo mismo. Lo único que cambié fue de casa. Mm. O sea, empecé a tener muy malos tratos. Y la gente que pasaba por ahí, porque por ahí quedaba el mercado, la casa esa, la gente viva y me preguntaba, me decía, ¿cierto que a usted la maltratan ahí? Y yo le decía, no, decía, sí, porque nosotros nos damos cuenta como usted siempre está ahí. Ya te digo, yo tenía 17 años y iba a cumplir 18.
Y la gente, yo iba a hacer la compra y la gente trataba de investigarme, Mm. porque ellos sabían la situación que había. Sabía que cuando él se emborrachaba y me insultaba, llegaba y me tiraba. A ver, él cogía un tarrito que tenía como de ajás, que en Colombia vendían, que traía un tarrito de polvo, y él orinaba en ese tarrito. Yo se lo lavaba con lejía o no sé qué, y él no utilizaba bolsa, pero utilizaba el tarrito ese. Cuando se emborrachaba se meaba por todos los sitios. El pantalón, los calzoncillos, la silla de ruedas. Aparte de eso, se emborrachaba terriblemente. Había una hermana de él que también tenía, pues también le gustaba beber y ella lo sacaba y lo invitaba. El fin de semana era fiesta total, el trago, licor, ellos, ya como te digo, aparentaban tener una vida de, ay, es que a nosotros nos sobra, cuando yo en realidad me daba cuenta que todo era una apariencia. Y ellos derrochaban dinero, le gastaban, le sacaban a él dinero, nunca tenían dinero, se aprovechaban en todo, como yo a veces salía con él y si teníamos que comprar algo de comida, a mí se me antojaba, por ejemplo, comerme un pollo y nos tocaba irnos caminando solos, porque si nos íbamos o estábamos ahí, teníamos que traer no un pollo, sino 5 o 10 pollos. Y si no, ya se enfadaban. Si yo quería Bueno. comer una hamburguesa, no podía comerme la hamburguesa porque tocaba traer hamburguesas para todos. ¿Y cómo haces entonces para aguantar 12 años? ¿Es que estás con él? Sí, 12 años. Tuve que aguantar, a ver, en esos 12 años tuve que aguantar muchas, pero muchas cosas, aguantar insultos, aguantar esto, hasta que yo sentía que ya me empecé yo a sacar las uñas, ya empecé yo a defenderme, a contestar, a no dejarme, porque yo veía que, pues, que me maltrataban, que habían cosas que no podía hacer, me vigilaban, no podía hablar con nadie, no podía salir con nadie. Y bueno, pues entonces en una de esas yo le dije a él, no, yo me voy a ir para regresar para mi casa. Yo me regreso para... No, no, pero negra, me decía negra, ¿cómo te vas a ir? No sé qué, que vamos a ir a hacer una rifa, que vamos allí. Como te digo, ellos vendían rifa y yo a veces me tenía que ir en el rayo del sol a 30 grados de temperatura, que a veces hacía en Bucaramanga, a vender boletas casa por casa y yo tenía que ir a ofrecer y a mí me daba muchísima, pero muchísima vergüenza tocar una puerta y decirle a la señora, había que convencerla para que ella comprara esa rifa o esas boletas. Y yo a veces me sentaba y me ponía a llorar en una esquina porque pues no me compraban. A él le compraban porque lo veían en silla de ruedas, pero a mí no. Sí. ¿Y tú por Y qué él no me te decía, ay, ibas? Porque no, porque, o sea, vuelvo y te repito la pregunta. Duras 12 años aguantando esta situación. ¿Por qué no te vas? ¿Qué te impedía irte? me impedía el orgullo más las amenazas que yo sentía que había. O sea, habían dos cosas importantes, que yo no podía regresar a mi casa, ya te digo, con el rabo entre las piernas, Ujú. porque yo sabía que si regresaba a mi casa iba a ser peor, porque mi mamá me decía, yo a usted no la mandé, usted se lo buscó, usted no sé qué, o sea, siempre eran reproches, reproches, reproches. Y cuando yo hablaba con ella, a veces que me llamaban o yo la llamaba, siempre lo tenía él encima mío, o siempre estaba la mamá, o siempre ellos estaban siempre esperando a ver yo qué decía, lo que yo hablaba. Me escuchaban a veces las llamadas, pues yo no podía contar la realidad como estaba. Yo aparentaba una vida de pues que Que era estabas bien. normal. Sí, yo no decía, no, estoy mal, no sé qué. Mi mamá a veces cuando iba a visitarme, eso eran problemas, le contaba a la gente, mire que su hija está sufriendo, mire que esto, lo otro. Ella me llamaba y a veces tenía discusiones muy fuertes con la familia. Mi mamá salía como peo de bruja, decían allá. Eso llegaba y se formaba el mierdero porque claro, mi mamá llegaba a defenderme, a decirme, ustedes se trajeron a mi hija engañada, ustedes a mi hija me la tienen aquí como una sirvienta, no sé qué. Y entonces era ese conflicto, esa guerra y eso. Y yo prefería que ella no me Ujú. fuera a ver. Bueno, entonces, avanzando un poco en esa situación, nos regresamos para la capital porque en el club donde estaban los enviaron a Bogotá para buscar otras plazas porque, por ejemplo, ya estaban muy machacados Bucaramanga. Entonces, lo mandaron a Bogotá. ¿Qué pasa? Que nosotros nos fuimos a vivir a Bogotá. Estuvimos, mm, como te dijera yo, bastante tiempo viviendo en Bogotá. En Bogotá fueron las cosas muy diferentes, sí, en parte.
¿Qué pasó? Que yo tenía como, ya empecé a tener como unos 20 y algo de años, 21, sí, como 21 años. Yo, la verdad es que en el sexo no me preocupaba tanto, ¿sabes? Porque mm, yo con él no me satisfacía, ni él, igual tampoco yo no le hacía, porque esas personas, a ver, conocí mucha gente minusválida y ellos a veces todo lo manejan con la mente. Ujú. O sea, se imaginan las cosas con la mente, más no es que ellos sientan en realidad por el daño que tienen a nivel de la columna y eso no es que ellos sientan una sensación de que, uy, qué rico, no, ellos no sentían eso, simplemente era ya, como te digo, estuve yendo a cursos de donde le enseñaban a uno cómo podía tener relaciones sexuales con una persona limitada o esto. Bueno, luego nos fuimos para ¿Y Bogotá. si sirven En esas clases, esos cursos? ¿Sirven para algo? Sí, algo, sí, sí, sí. De pronto te abren, a ver, te abren a uno un poco la mente. Pues, ¿por qué motivo? Porque le da oportunidad a las parejas que están bien realmente y que pues que hay parejas que era su esposo y estaban bien y tuvieron un accidente o a nivel, o sea, en general, la mujer y el hombre también habían las dos opciones, que ella fuera minusválida pero para ellas era mucho más fácil, ¿sabes tú por qué? Porque pues nosotras no tenemos sino que abrir las piernas y ya. No era lo mismo que con un hombre, te lo digo. No Claro, es verdad. uno la tiene más difícil. Claro, Claro. entonces ella, una mujer no, es más, las mujeres que yo conocí, todas las mujeres minusválidas, ellas quedaban embarazadas y rapidito. Y yo le preguntaba al médico, ¿por qué las mujeres que están en una silla de ruedas quedan tan rápido embarazadas y no como uno? Porque, a ver, yo en ese tiempo me empezó a entrar esa sensación de ser mamá, ¿sabes? Me empezó a llegar el instinto maternal. Mm. Yo ya llevaba con él casi 6, 7 años viviendo y yo no, pues obviamente que yo no quedaba embarazada porque él eyaculaba, pero su eyaculación no era hacia afuera, su eyaculación entraba hacia adentro y se quedaba en los testículos. Entonces, claro, así normalmente no podíamos quedar embarazadas. Yo me empecé a hacer muchísimos tratamientos en Colombia donde se gastó mucho dinero pues para yo poder quedar embarazada. Ujú. Eh, Fui a muchos tratamientos, tuve muchas frustraciones, sí, porque tuve que hacerme 2 inseminaciones artificiales y en esas 2 inseminaciones artificiales, en la primera perdí un bebé de 4 meses y en la segunda vez perdí un bebé de 3 meses. Entonces yo como ya ya no tenía ganas como que de seguir intentando tener hijos porque ya habíamos, después de los 6 años en adelante, si una pareja normal no tiene hijos, se considera que tienen algún problema de infertilidad, Sí. sea el uno, sea el otro. María, no quiero Entonces, que vaya a sonar esta pregunta a que te estoy juzgando, no, em, no, no. pero ¿por qué querer tener hijos con una persona que te está dando esa vida, mala vida? Pues es que no lo sé, yo no lo sé, yo misma, a ver, yo misma no me entiendo, Bueno, porque en ese como, momento quizás no lo entendías, pero ahora, pasado el tiempo, ¿qué crees que pasaba ahí? a ver, yo te voy a decir una cosa a ti y de pronto no sé si la gente le vaya a sonar a mal. Yo soy una persona que creo que la brujería existe. Dice que uno no debe que creer en brujos, pero que los hay, los hay. Ujú. A mí me tenían como hechizada, me tenían, no sé, me tenían tonta, me tenían que yo, todo lo que ellos me decían como que yo era como un corderito que iba al matadero sin mirar para dónde, nada de eso. Que eso es otro cuento que te lo voy a decir porque yo lo comprobé en carne viva de que sí me estuvieron haciendo cosas a mí, de que me hacían cosas a mí para que yo andara, o sea, a él Para que supuestamente, estuvieras con él, claro, o la sea, a mí familia me de tenía. él. Sí, exacto, porque ¿quién más eran los interesados de, como dice, de tener una persona que esa carga ellos se la alivianaban, pero me la tiraban a mí para que yo fuera la que estuviera ahí encima de él, la que lo atendiera, la que le diera de comer, la que lo bañara, yo lo tenía que bañar, yo lo tenía que hacer todo, todo Ujú. a él. Bueno, pero tú, ¿por qué dices que te estaban haciendo brujería? ¿Qué descubres tú? Es que después de descubrí cosas, ya te digo, yo a veces sentía la necesidad de marcharme de la situación. Yo llegaba a la puerta de mi casa, de la casa y yo
empezaba a sentir de que no podía salir y que no podía hacer, que algo me detenía, que algo me detenía. Entonces, había una tía de él que le gustaba las cosas de las cartas y a veces le echaba las cartas, incluso a mí un día me las echó las cartas, pero obviamente ella no me iba a decir lo que ella hacía, pero resulta y pasa que en Venezuela ellos me hicieron un trabajo, o sea, exactamente a mí no me hicieron el trabajo, hicieron un trabajo para que le consiguieran a él una mujer o una pareja que estuviera con él y que él se pudiera casar o pudiera tener una vida para no tenerlo ahí tan solo, ¿sabes? Y como te digo, verdad es porque yo lo comprobé de que sí era verdad que a mí me tenían hechizada para estar yo con esa persona, que yo no le veía. O sea, yo aceptaba todo lo que ellas me decían, como te digo, trataba de abrir los ojos, pero al final de cuentas volvía al círculo. Era como una rueda donde gira, gira, gira y tú no encuentras salida para ningún lado. Mm. ¿Qué pasó? Que pues yo me fui para Bogotá, ya te digo, me entró a mí esas ganas de esto. Ellas también empezaron a decir, ay, pero usted, por qué no adoptan un niño? Empezaron a sentir presión por ese lado, que por qué no adoptábamos un niño, que no sé qué. Empezamos con el cuento de los tratamientos, de ir a un lado, de ir al otro. Como te digo, tuve dos Ujú. abortos, No me quiero desviar del tema de lo de la brujería. sí. ¿Cómo descubres tú eso? O sea, porque dices que te das cuenta. A ver, me doy cuenta porque, pero eso ya fue después de tener a mis hijos. Yo sentía, a ver, yo soy una persona que pues que no sé si creo en eso, porque lo he vivido y he tenido cosas paranormales que las he visto en carne viva, las he palpado, las he visto, las cosas que hay paranormales. Yo creo en eso porque me ha sucedido muchos casos. Como que, por ejemplo, uno de tantos casos que te han sucedido. Por ejemplo, hay tantos casos de que un día en mi casa, es que esto te va a dar para un día en la casa de nosotros, yo estando en mi casa donde mi mamá aún no me había ido, nosotros empezamos a ver, un día estábamos tomando un café, invitaron a mi tía, estábamos sentados en el salón. De un momento a otro mi mamá tenía una planta en el centro de la mesa donde estaba la sala. Y esa planta empezó a moverse sola, como si fuera una serpiente, a moverse, a moverse, a moverse, pero no había corriente de aire, no había nada, no había nadie que la moviera. La planta empezó a moverse sola como si tuviera vida. Mm. ¿Qué pasó? Que nosotros nos quedamos asustados. Ay, mire lo que está pasando, pero eso pasó así. Al otro día cuando nos levantamos, la planta estaba negra, quemada, como si le hubieran echado sal, como si le hubieran echado agua caliente, totalmente negra, parecía chicharrada la Ujú. planta. Como seca. Exacto, negra, como seca, como que la planta le hubieran echado algo por encima. Y bueno, mi mamá dijo, uy, no, no, esto es algo muy feo, esto está pasando aquí algo muy esto. Cogió la planta, fue, la amarró y la tiró por allá en el río y rezamos y no sé qué. Luego en otra ocasión, en un sitio de la casa, Toma agüita, María. perdón, en un sitio de la casa donde nosotros también vivíamos, empezaron a salir gusanos blancos. Tú sabes los gusanos blancos que Como se la mueven. guayaba. Sí, parecía eso, pero eran unos gusanos grandes, blancos, y Ujú. empezaron a salir de una esquina de la pared, también de la casa donde nosotros vivíamos. Mi abuela había comprado esos dos terrenos ahí. Empezaron a salir gusanos y estábamos diciendo, pero ¿será que hay un ratón muerto? ¿Será que hay un gato muerto? Porque sale y caminaban así por el orillo de las paredes y todo eso. Y pues rompieron, miraron a ver qué era, no había animal muerto, no había nada. Y entonces, no, es que están haciendo brujerías, están haciendo algo. Empezó mi mamá a averiguar aquí, empezaron a venir, e incluso trajeron un cura a la casa para ver qué era lo que pasaba. Mm. Resulta y pasa que mi abuelo estuvo en la guerra del 9 de abril en Bogotá, cuando fue en esos años la guerra del 9 de abril. Mi abuelo participó en la guerra y estuvo enfrentándose a esa gente. A él le dieron un machetazo en las manitos y la manito le quedó a él así porque le dieron un machetazo en la mano y se cortó. Mi abuela vendía aguardiente y se escondían por allá en los alambiques. En ese tiempo no se podía vender, era ilegal vender aguardiente casero.
Bueno, volviendo a la guerra del 9 de abril, resulta que en ese tiempo de la guerra del 9 de abril, cuando hubo tantísimos muertos, ¿qué hacían? Cogían en las volquetas y recogían todos los muertos que estaban por ahí, iban y los tiraban en sitios diferentes, en el Salto del Tequendama, no sé si tú has escuchado a ver, mi abuelo, para poderse él salvar, él se metió dentro de los muertos que habían y se hizo el que estaba también muerto, para que no lo mataran a él. ¿Qué pasó? Que él cogieron y levantaron la volqueta el platón de la volqueta para tirar los muertos que cayeran abajo por el Salto del Tequendama. Cuando tiraron la volqueta, mi abuelo se agarró de una rama y quedó colgando y se salvó. ¿Pero qué pasó? Bueno, que en la casa donde mi abuela y donde mi mamá, esos terrenos habían tirado ahí gente que se había muerto en la guerra del 9 de abril. Mm, Entonces, buscando eso, cuando el padre vino ahí a la casa a bendecir la casa y a hacer cosas, decían que por ese motivo era que la gente pasaban cosas paranormales en casa porque ahí había gente que había muerto en esa guerra del 9 de abril. bueno, ahí tiene algo de sentido lo que estás contando. Claro, te lo digo yo, porque yo decía, eso fueron, yo escuchaba voces en la casa donde vivíamos, yo escuchaba que me llamaban a veces estando sola, y yo Oiga, decía, ¿qué? Y cuando yo volteaba a mirar no había nadie, pero yo sentía voces que me llamaban. Bueno, eso fue un hecho paranormal de lo que me pasó ahí. sí. Para saber que esta gente me hacía brujerías, como te digo yo me llegué a enterar con el tiempo de que la tía de esta persona había hecho un amarre que se llama en Venezuela y la gente, bueno, yo no estoy hablando de Venezuela en general, yo sé que hay de todo, pero en Venezuela era donde se conseguían todos los velones, Ujú. esos menjurjes que para el amor, que para limpiar no sé qué, todas las cosas esas esotéricas venían de Venezuela porque allá era muy conocido eso y es muy, muy famoso ese tipo de cosas, de los velones, de los amarres, de eso. Iba incluso en Bogotá, cuando iba uno por allá a las plazas de mercado, había la gente que vendía las hierbas, las hierbas amargas y las hierbas dulces, que eso yo sabía hacer riegos en la casa porque mi mamá hacía esas cosas, pues para que saliera todas las cosas que Sí, habían eso, ahí. eso lo hacían mucho antes, el tema de los Sí, riegos. se lavaban la casa con hierbas amargas, con una hierba, esto, lo otro, y se echaba uno que perfume, que para el amor, que un montón de No, cosas no, así. no, 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 Dios mío. Entonces, bueno, resulta y pasa de que ella hicieron un amarre, hicieron una cosa para que él le consiguieran mujer a esa persona. Pues pasó así. Resulta que con el tiempo yo me vine a enterar que un amarre o una cosa de esas dura solamente 5 años. A los 5 años se rompe el hechizo y no hay más. Tienen que volver otra vez a empezar otro hechizo de nuevo para que no se, para revertir el hechizo que se hizo antes. Pues yo te digo que a los 6, 7 años, más o menos, yo empecé a ver cosas y a sentir cosas que ya no eran normales. Yo empecé como a sentirle el fastidio. Yo lo veía, yo decía, pero yo, ¿por qué estoy aquí aguantándome esto? Aparte, este hombre se emborrachaba, me insultaba, me tiraba los orines por la cara, se emborrachaba, venía con los otros minusválidos y hacían fiestas, decían groserías, se insultaban y claro, yo era pues una persona que yo no estaba acostumbrada a eso, yo me encerraba en el cuarto y yo en la casa donde vivíamos me llamaban los vecinos, ay, doña Liliana, ¿será que le pueden bajar a la música? Que no sé qué, es que mire que no dejan dormir, ellos ya sabían que el foforro, la fiesta era el sábado con los inválidos, llegaban después de trabajar y por la noche se emborrachaban hasta el otro día oyendo música, fiesta, no sé qué tal, y no había manera de callarlos. Y yo pues me encerraba ya a llorar en la habitación, pues porque yo tampoco podía dormir y yo tenía que estar pendiente de él cuando me llamaba. Me decía, negra, venga, me tira los orines, negra, no sé qué tal, y dele con su negra y dele con su negra. Yo no podía dormir ni podía hacer nada. Bueno, pasó las cosas así. Yo con el tiempo entonces empecé a querer volver a retomar mis estudios, terminé mi bachillerato pues en la nocturna, en el día pues yo llegué a vivir con 10 o 15 personas minusválidas en la casa y yo le cocinaba a todos les cocinaba,
les tenía la comida cuando salían a esto, yo empecé a encargar pues, de las cosas de él, yo iba a cobrar a las rifas y la gente pues por colaborarles a ellos y ayudarles, les decían, bueno, listo, hacían rifas para la Navidad, rifas de coche, rifa de esto, rifa del otro. Y Y la la gente, gente pues, lejos de imaginar que estaban era patrocinándole las borracheras al hombre, ¿no? exacto, Hijo de exacto. madre. Te lo digo que es así, era así, es lastimosamente era así. Yo el sábado me decía él a mí, ay, este fin de semana me provoca hacer pescado, bagre. Y yo ya le tenía miedo, mira, yo le tenía tanto miedo que cuando me decía que quería que le hiciera pescado por el fin de semana, un sábado, porque yo sabía que era fijo borrachera, fijo insulto, fijo malos tratos. Ese día no podía dormir. Yo esperé y esperé con la comida, eran las 2, 3 de la tarde, ¿dónde están? En ese tiempo no había celular tampoco, había que llamar por el teléfono público o había víperes, que en ese tiempo fue cuando las panelas esas de Nokia y todo eso Ujú. para poderse comunicar. Y yo ya me esperé y caliente la comida y no llegaban, y no llegaban. Cuando llegaban, mis hijos ya venían más que medios. Borrachos, se habían gastado el dinero que habían recogido, mejor dicho, eso era a ver, era una situación para mí súper difícil, difícil. Pero yo, como te digo, como yo estaba casada con él, era su esposa y yo lo tenía que atender y no podía decir ni fu ni fa. Porque desafortunadamente el machismo nos obligaba en ese tiempo, porque ahora ya ha cambiado muchísimo eso. Ha cambiado demasiado. El machismo de los hombres que cogían y barrían con el pelo de uno por la casa, lo pateaban, lo golpeaban, tenía que aguantarse los golpes del marido, las borracheras, que tuviera amante, se quedaba uno así. O sea, esa era la situación hace muchos años. Bueno, viniendo al cuento de lo de mi embarazo. Después de tantos intentos de quedar yo embarazada, yo no, al final de cuentas, no cuajé, como dice el dicho. No, los dos embarazos fueron perdidos. Un día una señora me dijo, oiga, ¿usted por qué no va donde una señora que mire que ella es efectiva? Ella le dice a uno cosas, le dan a uno medicamentos o esto para que le ayuda a que quede embarazada y no sé qué. Pero eso sí tiene que irse. Eran colas y colas y cola de gente que iba con enfermedades, que tenían espíritus por dentro, no sé qué. O sea, veía uno de todo ahí. O sea, esas filas a las 4 o 5 de la mañana para entrar a hablar con el chamán, con la persona esa que le iba a decir a uno cómo le iba Sí, a sí, ir, sí. porque era uno muy creyente en esas cosas. Yo ya te digo, viví muchas cosas así, entonces yo creía en Sí. eso Era, y, era, era lo, como te criaste también. y aún creo en esas cosas, Ay, Dios. todavía te lo digo que aún creo. Bueno, vas a donde la señora. Voy donde la señora y la señora me dice, mira, para de intentar tener hijos porque tú ya no vas a tener hijos. Dijo, no, tú eres una mujer que tiene la matriz infantil y tú no vas a tener hijos. Ella no sabía porque yo no le había contado a ella nada. Ella me lo dijo así. Me dijo, tú no vas a tener hijos, no intentes tener más. Entonces me dijo, ya has tenido 2 pérdidas y no puedes ya seguir contigo. Dedícate a otra cosa porque tú no vas a ser madre. Entonces, claro, yo me fui, dije, bueno, listo, pues me fui con esa tristeza de decir, bueno, pues yo no voy a ser mamá. Como te digo, me entró esa ilusión, me entró ese instinto maternal de tener un hijo, a pesar de la situación que yo estaba pasando con este hombre. A pesar de eso, yo dije de pronto, eso me va a alivianar un poco las cosas, ¿sabes? La ilusión de tener un niño o no sé qué tal. Cuando yo empecé otra vez a estudiar, empecé a salir a conocer pues compañeros de la clase, mi hermano también estaba estudiando, o sea, empecé otra vez como a volver a revivir mi juventud. Yo no pude vivir mi adolescencia como la tenía que haber vivido No, ni tu y mi niñez. niñez, ni mi niñez tampoco. Entonces, en una de esas cosas de que pues yo ya había dejado esto, me gradué de bachiller en la nocturna, pero ¿qué pasaba? Que a él le gustaba que yo me marchara, porque él, cuando yo me iba, traían a sus amiguitas y se ponían a beber en casa cuando yo no estaba. Mm. Ellos montaban la fiesta y para él era mejor que yo me fuera, ¿sabes? Porque traían, a ver, no Amiguitas, era que ellos amiguitas, ¿para qué? eso te digo yo, no era para tener relaciones sexuales, porque como te digo, no valía, Ajá. pero ellos les gustaban
toquetear a las Ya, el mujeres. morbo y toda la cosa. Va. Exacto, tenerla ahí, que se sentaran encima de las piernas de ellos. O sea, Ujú, ellos se sentían como hombres, ¿saben? ujú, Realizados, porque tener una mujer ahí para la que pudieran manosear, a la que pudieran esto, porque yo lo vi y yo llegué muchas veces a encontrar esas situaciones en la casa, ujú. donde yo encontraba a cada uno por ahí, todos en silla de ruedas bebiendo y con las niñas hacia los lados. Yo llegaba y pues me ponía a llorar. Yo decía, pero yo qué estoy pagando porque yo estoy en esta situación. Ujú, Pues entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a despertarme y dije, ah, listo, pues él está haciendo su vida, pues yo también voy a hacer la mía. Y ujú. empecé yo a Voy a salir, conseguir pues, un donante, Di. exacto, ahí diste en este clavo. En una de esas salidas, pues claro, yo conocí a alguien donde me gustó, donde había como algo de atracción. Pero como yo sabía que no iba a tener hijos, porque ya me habían dicho que no siguiera intentando, que no, pues entonces yo pasé de eso, ¿sabes? No te cuidaste. No, porque para qué si con el que estaba no me iba a embarazar normalmente. Ah, aparte de eso, mira, a él le hicieron unas pruebas donde a él le hicieron una punción testicular, se llama, donde le metían a él una jeringuilla por el testículo y le sacaban el semen a él directamente del testículo y lo miraban a ver qué espermatozoides tenían vivos y qué no, quiénes podían valer y qué no podían valer, porque en ese tiempo era yo donde fui a dos sitios que eran caros, uno en el norte y a una clínica que quedaba en Bogotá, por ahí en Chapinero y esas cosas que se llamaba Concebir. Concebir, había una que el nombre era eso, no sé ahora cómo, y ahí decía que ayudaban pues para las personas que no podían tener hijos, y había otra, como te digo, que fue donde empezaron y fueron los pioneros para tener hijos in vitro, para hacer esas cosas de los hijos in vitro. Estuve allá, estuve en el otro lado. Dinero mucho, había que pagar muchísimo, pero ¿qué pasaba? Que allá le daban a uno la oportunidad de ir pagando poco a poco el dinero. Pues el que tenía dinero pagaba de una De su una. tratamiento, pero el que no, pues se tenía que fastidiar. Entonces yo dije, ah, yo ya no me voy a pagar nada, ya no voy a tener más hijos, pues me voy a dedicar a hacer mi vida. Y en una de esas salidas pasó lo que tenía que pasar, pero yo no le paré, o sea, a ver, no le puse en ninguna, nada, fue algo que salió y De la punto. noche ya, chao. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a ir muy mal las cosas con él, porque pues yo ya me empecé como a despertar, empecé yo como a salir, empecé a conocer a gente, empecé a hablar con esto, empezaron los celos con él, empezó a controlarme, además las hermanas de él, la que yo te cuento que siempre estaba encima de nosotros, porque él siempre para donde íbamos se la llevaba, no vivía en la casa de nosotros, pero le conseguía una casa a las dos o tres casas de los demás para tenerme ahí a mí controladita, vigilada. Y eso cuando yo salía o algo, me sonaba el teléfono. En ese tiempo yo ya había Ya comprado tenía un bipé. celular. Ah, bueno. Claro, ya tenía un Nokia, una panelita que tenía. Yo andaba toda contenta con mi móvil y tal. Pero ¿qué pasaba? Que era para controlarme. Me llamaba la mamá de Bucaramanga. Ay, pero ¿cómo es que usted se va a bailar? Y me deja a mi hijo sola. Llega todo el día a la madrugada, que ya me contaron que es que usted no sé qué, que es que usted anda con el otro. O sea, era tanto me disculpas un minuto. Dale, dale. Espera un segundo. Empezaron a llamarme, a insultarme, que claro que eso era que yo me había ido para Bogotá, que para ponerme al hijo de cachón, que para esto, que para lo otro. O sea, empezaron a ver cosas, situaciones, situaciones, situaciones. En una de esas empezaron a ir mal las cosas en la rifa, porque ellos derrochaban mucho dinero, mucho. Y yo era tan tonta, mira que era tan tonta, pero que yo estaba yo sabía que la hermana le quitaba el dinero y que ella se sacaba por aparte su guardadito, porque ella nunca le faltaba el dinero. Y ella a veces cuando no había, ay, Chepe, si quiere le presto. O sea, le prestaba de lo mismo que ella se robaba. O sea, ella iba haciendo su mochila aparte. Y yo era tan tonta que mira que yo tengo eso, que no sé si eso es una virtud, es un defecto o qué es lo que es. Pero yo soy una persona que yo soy muy recta, que no me gusta los torcidos, no me gustan las cosas malas, no me gusta aprovecharme de que, ay, vi un billetito ahí, me lo voy a guardar, o ni siquiera una moneda. Yo nunca tuve esa maldad de decir, no, es que voy a ir guardando, ahorrando, ahorrando.
¿Para qué yo ahorraba si se suponía que el matrimonio es para ayudarse, Mm. no para otra cosa? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Quedas en embarazo del otro chico? Sí, empezaron ahí las cosas mal. Y pues empezaron a bajar la rifa, no sé qué. Entonces yo ya tomé la decisión. Yo dije, no, yo no puedo seguir en esto. Yo tengo que buscarme mi vida, tengo que buscarme mi dinero, que yo lo pueda sacar, que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Busqué trabajo. Y resulta que en una entrevista de trabajo, usted sabe que a uno antiguamente le pedían una prueba de embarazo. Una prueba de embarazo que tenía, le hacían la entrevista, bueno, tiene que hacerte estos exámenes, no sé qué. Me había postulado para contestar el teléfono en una recepción, en un sitio de esos y tal. Salí que estaba embarazada y yo dije, pero ¿cómo así que estoy embarazada? Esto no puede ser. Le decía a la meca, ¿estás segura? Sí, estás embarazada. Me hicieron una prueba de sangre, efectivamente estaba embarazada. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer yo? ¿A quién le echo la culpa? Claro, yo no sabía cómo decirle, qué decirle o no decirle. Yo me sentía culpable, pero a la vez sentía como felicidad. Mm. O sea, tenía sentimientos encontrados, no sabía qué iba a decir. Yo no sabía qué decir. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que me tocó decirle la verdad. Le dije, mira, le voy a decir a usted una cosa. Después de tantos intentos de haberlo hecho, porque incluso yo tomé la opción de tener un hijo con donante. Con donante era que uno iba y le mostraban a uno las características de una persona sin que uno llegara a conocer el donante. Ellos le decían a uno, ¿cómo lo quiere? Le vamos a buscar. Le decía a uno, le vamos a buscar a alguien que se parezca como a la pareja que usted tiene actualmente. Así es que se hace la inseminación con un donante sin que la otra persona sepa y además firma un documento donde uno no puede, o sea, reclamar, a él lo hicieron firmar que si yo quedaba embarazada del donante, él tenía que seguir siendo el padre de mi hijo y no se podía escaquear, Ujú. porque él había tomado y habíamos firmado los dos la situación. Dijo, es que nos cuidamos en salud porque ha pasado que después de que la mujer queda embarazada y el hombre se larga y quiere dejar a la mujer con el paquete y eso no es así. Eso es una cosa muy seria. Ujú. Yo hablé con él y le comenté, le dije, mira, en una de estas salidas pasó. Entonces él empezó a reírse, me dijo, ¿de verdad? Le dije, sí, sí, sí. Me dijo, ay, negrita, pero qué bien, no sé qué. Yo le dije, ¿y a usted no le importa? Me dijo, no, vamos a tener un secreto usted y yo. ¿Sabes? Él me dijo, eso solamente lo va a saber usted y yo. No lo va a saber nadie más, ni tiene usted por qué decir más, yo no la voy a juzgar. Usted sabe que eso era lo que queríamos, no sé qué. Entonces, bueno, pues yo seguí mi embarazo, las hermanas se enteraron, supuestamente el niño era de él, porque él con eso se sintió y él sacaba pecho diciendo, mira, que sí soy hombre, ¿sabes? O sea, él me utilizó a mí para demostrarle a la gente que él era, que servía como hombre, que él era el padre de mi hijo. Y yo había callado la boca, yo no había dicho nada. Pero ¿qué pasa? Que en eso, esos sentimientos y ese remordimiento de que uno se siente, ay, que porque lo hice, que esto, lo otro. Una vez fui yo a una iglesia y hablé con un cura y yo tenía eso de que yo iba, en ese tiempo se iba mucho al cura a contarle la vida a uno, si tenía pecado le decía, no vaya a rezar no sé cuántos y ya se le quitó el pecado de encima. Entonces yo fui con él a una iglesia y yo le dije, yo tengo que hablar con el cura y preguntarle, porque yo creo que esto es pecado lo que yo hice. Entonces yo le conté la situación al cura y me dijo, mira, en estas cosas hoy en día tú no has cometido ningún pecado. Tú lo único que has hecho es ayudar a esta persona a procrear una familia, sea como sea, yo no la voy a juzgar, Dios no te va a juzgar, porque tú no hiciste nada que este hombre no lo hubiera sabido. Si él había aceptado que tú tuvieras con esas otras parejas sin conocerlo, haber quedado embarazada, pues date por bien y ese hijo va a ser una bendición para ti. Entonces dijo, yo no te voy a juzgar y no tengo que, o sea, no tengo que quitarte ningún pecado porque tú no has cometido, tú no hiciste nada, que la naturaleza lo quiso que fuera así. O sea,
Dijo, date cuenta que si Dios lo quiso así, tenía que ser así, no como ustedes lo habían decidido. Y bueno, pues yo ya me fui más tranquila. Dije, listo, pues adelante, para adelante, dijo. Empecé yo a trabajar, también empecé a tener un poco de complicaciones. Ya no pude ir a trabajar al sitio donde me había quedado, ya me tocaba quedarme en casa, pues por los otros embarazos, era un embarazo de alto riesgo, no podía trabajar, pero yo me quedaba en la casa. Eso sí, él empezó a cuidarme, a que no fuera, no sé qué, venía la hermana, estaba súper contenta porque ella podía ahora manejar las cuentas del banco y todo, ella como quería, tal. Que en ese tiempo las cosas, después de que yo quedé embarazada, empezaron a ir las cosas muy mal, para atrás, o sea, el dinero no alcanzaba, no se veía. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué empezamos a ir de para atrás si todo iba bien? Y resulta y pasa que era que el señor se estaba gastando el dinero que recogía y que me tenía que dar a mí, se lo estaba gastando con una amiguita que tenía. Ah, hijo de madre. Ellos son muy enamoradizos, ¿sabes? Porque a pesar de que ellos no hagan nada, ellos, esas personas, sobre todo los hombres, las mujeres no, ellos son de los que llegan a un bar o donde hay chicas, le pagan al que esté le dicen, mira, te damos tanto dinero y esta noche quiero que nos atiendan a nosotros solos. Y cerraban el local y estaban ellos todos ahí. Ya. Cuando tú dices ellos, te refieres a ese grupo. A ese grupo, sí, 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 Ya. sí. Entonces yo me enteraba, bueno, empecé a ver las cosas raras, que el dinero no alcanzaba. Yo le decía, pero hoy no trajo dinero, pero ¿qué pasó? No, es que estuvo mal hoy la venta, que es que no sé qué, que es que esto lo otro. Él no se preocupó por comprarme un pañal, no me decía, mire, ya va, el embarazo ya está. Yo era la que vivía pendiente de eso. Yo dije, bueno, pero hay que comprarle la ropa al niño o lo que sea. Todavía no sabíamos qué iba a hacer ni nada de eso. Me tocó a mí, me hicieron un baby shower por ahí para recoger las cosas que hacían falta porque no había dinero supuestamente, que se estaba yendo muy mal, pero el dinero se estaba desviando por otro sitio. Aparte de eso, que se emborrachaba, que me insultaba, que me tiraba los orines por la cara, como te decía yo, los sábados cuando me tocaba hacerle el pescado era mortal a mí, porque yo le servía el plato en la comida, ya venía borracho y me decía, venga, pero siéntese aquí. Yo le decía, pero ¿qué quiere que le diga? Tiene todo servido. Ah, ya va a empezar y cogía plas, levantaba de un puño y me tiraba los platos por la cara. Salía todo el plato a rodar, toda la comida por el No. suelo. Y yo qué hacía, me ponía a llorar. Yo me iba y me ponía a llorar. Y él cogía y se largaba y se iba. Le dice, vámonos, vámonos, que esta ya empezó a joder. Y se iban por allá para la tienda y se emborrachaban. Y luego yo llamaba a la mamá, me llamaba a mí, que qué pasa, que por qué no llega. Yo le decía, pero si es que están por allá emborrachados, espere que lo voy a llamar. Y lo llamaban, pero eso les daba lo mismo. Que lo llamaran o no, llegaba a la hora que le daba la gana, a la 1, 2, 3 de la mañana, llegaban todos borrachos, él llegaba orinado, cagado, como fuera, y me tocaba a mí a esa hora ponerme a limpiarlo, hacerle las cosas y todo eso. El embarazo fue duro, no te voy a decir que no. Para yo darme cuenta de que este hombre me estaban haciendo brujerías, eso fue otra cosa. Un día me llega tocando a la puerta una chica, eso fue un sábado que me acuerdo yo. Nosotros vivíamos al lado de un centro, al lado de un hospital o algo así. Y llega y me toca una chica y me dice, mira, ¿será que por acá está un muchacho que vive por aquí cerca que es de silla de ruedas? Entonces yo le dije, sí, ¿por qué? Entonces me dijo, ay, es que me dijeron que él me podía informar dónde vive una señora por aquí que pues, que es, sabe cosas de brujerías y de esas cosas y tal, que es que ella va por allá los fines de semana. Ella me empezó a contar una historia así y yo pues, yo estaba callada y yo la escuchaba. Me dijo, es que me recomendaron que él me podía decir por dónde yo me tenía que meter para ir donde esa señora. Y yo le dije, ¿estás segura que él? Me dijo, sí, sí, es un señor que está aquí. Yo le dije, mira, en este momento no está él, yo soy la mujer, pero cuando él llegue, yo, si quiere, déjeme su número de teléfono, yo le digo que la llame y se comunique. Entonces yo empecé a sentir, empecé a atar cabos y yo dije, pero ¿y esto qué es? ¿Cómo él sabe que hay por aquí una señora que hace cosas y que él puede dar información? Entonces yo dejé las cosas así, pero yo me quedé con esa cosita así en la cabeza. Cuando yo un día me hablé con la vecina al frente, ella también sabía de esa señora,
porque era por ahí en un barrio donde sabía. Entonces yo le dije, vecina, ¿le puedo decir una cosa? Me dijo, ¿qué? Le dije, ¿usted sabe que por aquí hay alguna señora que es que lee el tabaco y hace cosas de esas? Me dijo, sí. Me dijo, bueno, vecina, le quiero contar alguna cosa. Entonces yo le dije, ¿qué me tiene que contar? Me dijo, es que sabe qué es lo que pasa. Le voy a decir esto, pero yo es para que usted se cuide, porque yo veo que usted es una buena mujer, que usted es una chica muy responsable, que usted está viviendo un infierno, no con ese hombre ahí, tiene un karma encima y usted no puede continuar así. Usted es una mujer joven que necesita vivir, no eso. Y las hermanas y la mamá de él son muy malas. A usted no la quieren ni esto. La tienen ahí por cuidar a eso. Entonces ella me dijo, mire, yo le voy a comprobar a usted y le voy a decir qué es lo que hace su suegra y su marido. Él sabe también, porque él está de acuerdo y él se presta para esas cosas. Le hacen a usted cosas para que usted no se vaya al lado de él y esté siempre al lado de él. Dijo, la voy a llamar y la voy a llevar donde la señora, donde ellas han ido a hacerle cosas a usted. Pues claro, cuando ella me dijo eso, yo empecé a atar caos. Y yo fui donde esa señora. Y esa señora me dijo a mí en la cara mía, me dijo, mire, chica, usted es me dijo, sí. Me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa ahora? Yo mirándole a usted la cara, le dije, usted la tienen embrujada. Me dijo, ¿sabe qué vino aquí su suegra a hacer? Le dije, ¿qué pasó? Dijo, y me trajo una foto suya. Y me dijo, ¿usted sabe cómo yo puedo esta chica retenerla aquí? ¿Cuánto me cobra y le hace esto? Y yo le dije, no, yo lo siento mucho, pero yo a esa muchacha no le puedo hacer eso. Búsquese otra cosa. Yo no hago cosas malas, sino yo trabajo con magia blanca. Cuando ella me dijo eso, yo sentí un dolor en el alma terrible. Y me dijo ella, mire, cuídese de esto. No le reciban nada de comer a ella, porque ella en la comida le echa las cosas. Dijo, aparte de eso, yo no sé cómo ella supo. O sea, ella me dijo todas esas cosas que yo fui atando cabos y dije, sí, claro. Me dijo, ella a usted siempre le regala prendas. Dijo, ¿es cierto que ella a usted siempre en cualquier cosa le regala prendas de vestir? Yo le dije, sí. Me dijo, ¿qué prenda le regala ella a usted? Le dije, ropa interior. Entonces me dijo, esa ropa interior, quémela. Usted no utilice nada ni le reciba esa ropa, porque esa ropa ya viene arreglada para que usted esté al lado de ese hombre, a usted la quieren tener ahí sometida y que siga ahí con eso. Efectivamente, vino otra persona que también para ayudarme a hacer una limpia, porque eso ya, mejor dicho, ya empecé yo eso. Un día me le revelé, le dije, estas son las cochinadas que ustedes me hacen a mí para tenerme a su lado. Le dije, pues esto se acabó. Le dije, yo ya no aguanto más y le dije, hasta aquí llegamos. Me voy, me miro en la almohada y me tenían hecho dentro de mi almohada donde yo dormía como como si fuera un muñeco. Dentro de mi almohada donde yo dormía. ¿Por qué? Porque yo ya no dormía con él en la cama, porque yo me quedaba con mi hijo. Yo compré una cama para poder dormir yo tranquila con mi hijo en la cama, porque este hombre se orinaba en la cama y me llenaba a mí de orines. El niño a veces estaba ahí, entonces yo ya empecé, ya te digo, después de cierto tiempo yo empecé a cogerle odio, rabia, rabia, rabia. Yo no lo podía ver porque yo no podía pensar que una persona me hiciera mi daño con todo lo que yo le estaba dando a él, con todo lo que yo había hecho por él, y que se prestara para hacerme esas cochinadas, no. ¿Y qué era lo que había en la almohada? Había como especie de un muñeco hecho, pero estaba dentro y tenía cosas parecía como si tuviera tierra de muerto, porque me decían que esas cosas, me dijeron, traiga eso para que nosotros se lo quemamos y le vamos a hacer aquí para limpiarla de todo eso. Efectivamente, mira, yo no dormía, yo me acostaba y yo sentía los pies congelados, pero helados, helados, helados. Yo no había manera que me quitara eso, me dolía la cabeza, yo no estaba tranquila. O sea, empecé así a ponerme mal, 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 a adelgazarme, me quedé en los huesos. Y yo estaba demacrada, yo sentía, pero yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Tuve momentos en que tuve ganas de suicidar, te lo voy a decir así de claro, que yo decía, no, yo no puedo, tengo que acabar con mi vida, yo no puedo seguir así, porque yo no encontraba escapatoria de ese sitio donde yo estaba, y más sabiendo que me tenían a mí ahí haciendo cosas. ¿Qué pasó? Que yo no me aguanté más y le dije, esto me lo haces tú y me lo hace su familia, por eso es que yo llevo tantos años aquí a su lado. Me engañaron, me decían, no, negrita, que eso no es verdad. ¿Quién le dijo esto? Pero usted, ¿de dónde saca esto? Le dije, ¿qué quiere que lo lleve donde ustedes fueron a hacerme esto y esto?
se quedaba la boca callada y no me contestaba nada. Y mira que pues entonces después de que ese señor me vino a mí a hacer una limpia, porque él vino a la casa un día, me dijo, un día que usted no esté, yo voy a su casa y la voy a ayudar porque la quiero ayudar. Porque usted es una persona muy buena y no se merece eso. A usted la han querido, si no es para él, es mejor estar muerta. Entonces yo le dije, uy, tanto, pues ese señor mira que vino, me hizo una limpieza, me mandaron a bañarme con unas plantas, me pusieron en la cintura un cordón que él preparó, Una que dice liga. que, sí, en la cintura con unos nudos como si fuera un rosario, ¿sabes? Ujú, sí lo he visto. Me pusieron eso en la cintura amarrado, hecho especialmente donde tenía es que una preparación, unos rezos que es que para cerrarme el cuerpo, para que todas las cosas que me hicieran a mí ya no tuvieran por dónde cabida entrar. Me dijo esa persona, mira, usted no se deje ver de nadie, de ellos esto, ni se lo deje tocar porque no. Entonces, claro, yo iba a algún sitio, pero a mí un día fue un médico y me dijo, ¿y tú para qué utilizas eso? Entonces yo le dije, no, son cosas. Me dijo, ah, no, yo ya sé qué es. Me dijo, tranquila, no te preocupes. Pues mira, que fue sagradamente que hubiera yo hecho eso y me entra a mí esa ansiedad y yo me entró como esa valentía, me entró esto, me entró lo otro para yo poderme salir de ahí. Dije, no, ya no más. Definitivamente esto se acabó. Empecé a buscar un abogado. Busqué un abogado que le fui pagando poco a poco para que me metiera el divorcio. Me hizo el divorcio. Y un día que llegó borracho, yo le dije, mire, dijo, ay, ¿qué? ¿Ya está listando la maleta? Le dije, pues sí, estoy alistando la maleta. Necesito que vayamos al juzgado, que necesito que me firme unos documentos allá. Me dijo, ah, entonces es verdad que se va a ir, que se va a separar. Dijo, pero mi hijo me la deja a mí. Le dije, mi hijo no es tu hijo, es mi hijo. Yo fui la que lo parí y yo fui la que lo hice, no es su hijo. Dijo, ay, pero es que él tiene el apellido. Le dije, no importa que tenga el apellido, pero yo no les voy a dejar a mi hijo a ustedes aquí para que sea el empleado suyo, para que le bote los orines, porque tú imagínate que el niño tenía en ese tiempo 3 años y él lo mandaba cuando yo me iba a trabajar a que el niño le vaciara los orines en el váter. Un niño de 3 años, imagínate tú. No, no, no. Entonces, bueno, así pasó ¿qué pasó? Que me entró la valentía después de que ya tuve todo arreglado, el abogado me hizo todos los trámites, me dijo, lo importante es que le firmen esos documentos, no sé cómo va a ser, pero si él no le firma esos documentos no hacemos nada. Entonces, un día que, como te estaba diciendo, llegó borracho, llegó tal, y entonces llegué y le dije, yo necesito que va. Me dijo, vamos, le dijo a un chico que lo lleva, vamos a ver qué es lo que ella quiere, pues vamos allá a la notaría a ver qué es lo que quiere. Entonces, cuando yo llegué con los documentos, se los puse en la mesa a la chica y la chica por encima se quedó mirando y le preguntó, señor, ¿usted ya leyó lo que dice ahí? Me dijo, no, pero ya me lo supongo que es. Entonces le dijo, ¿usted está de acuerdo que firme esto? Entonces dijo, sí, 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 si ella lo quiere, pues que lo haga. Entonces, bueno, pues él cogió y firmó, tras, le firmó, pero a ver, él no podía firmar normalmente porque él tenía afectadas las manos. Sus manos, él no tenía el movimiento normal, las manos de él estaban en esta posición Mm. debido a la lesión que él tuvo. Él no podía abrir las manos, o sea, él escribía, pero era escribir como un niño pequeño que no tiene control de su esto. Que tocó que le pusieran la huella digital encima del palito, lo que él hizo, la huella digital en todo eso. Aparte de eso, el abogado después me entregó todo, es que el abogado, mira, me entregó todos los documentos porque yo tuve que ir a bienestar familiar, expuse mi caso, las de bienestar familiar me decían, mira, es que el hijo que nace dentro del matrimonio, así sea del vecino, del lechero, del pastelero, queda como hijo legítimo del matrimonio porque usted está casada con él. Entonces, él va a tener los mismos derechos que tuviera, como si no, como si fuera él el padre. Él va a tener que aportar como si fuera el padre y usted no le va a poder quitar los derechos. Le decías que él se quiere quedar, no, él no se puede quedar con su hijo porque él no se puede mantener él solo. Él necesita de otra persona. ¿Cómo se le va a entregar un hijo? Le decía, pues él está cerrado a la banda que se quiere quedar. Y la familia, es que el niño no sale de aquí, el niño es de mi hermano y el niño. Y ellas lo sabían, o sea, ellas sabían que, no sabían cómo había salido el niño, pero ellas sabían que su ¿Quién hermano era de él? Claro.
Claro, su hermano no era, no les importaba que fuera hecho o fuera adoptado, lo que fuera. Ellas lo que querían era que él tuviera un niño ahí o una niña para que lo atendiera a él, ¿sabes? Seguir esa cadena. Firmó todos los papeles y donde yo tenía la custodia, firmó aparte, firmó y puso la huella digital donde yo me quedaba con la custodia de mi hijo. O sea, él firmó todo sin preguntar. Firmó todo sin preguntar, no leyó. Dijo, sí, 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 está bien. Bueno, vale, señor. Ta, 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 ta. Yo me quedé la boquita callada y seguía haciendo mis vueltas, mis vueltas, mis vueltas. En esas entonces ya el abogado me dijo, listo, está todo hecho. Ahora sí puede coger camino para donde usted quiera, sin problemas. ¿Qué pasó? Que yo un día, de un momento a otro, preparé las cosas mías, no me llevé mucha ropa, ni me llevé nada. Perdón. Preparé las cosas y cogí una mochila, no sé si tú te acuerdas las mochilitas esas que hacían de tela los indios, Ujú. que son muy conocidas. Sí. Metí ahí, porque yo tenía una perrita, metí unos pañales del niño, una ropita, una maleta, preparé, metí la perra porque la perra no se le iba a dejar porque era otra hija más mía. Y entonces yo le avisé a una hermana de él, le dije, mira, la decisión está tomada, yo me voy a marchar. Necesito que por favor su hermano no esté en el momento que yo salga de esa casa. Si usted quiere que no vayan a haber problemas ni hayan esto, por favor le pido que se lleve a su hermano para que él no se sienta o no se vea en la situación que está. Entonces, claro, ellas se pusieron a llorar, ya empezaron a hacer escándalo, a hacer esto, lo otro. La cosa fue que ella vino y se lo llevó. Yo esa misma noche cogí una flota, salí y me fui y llegué a Bogotá, otra vez a mi casa, a donde mi mamá. Y, y bueno, entonces ahí es donde empieza la historia del español. Me dices que lo que viene es mucho más fuerte que lo anterior. Sí, para mi caso y mi manera de ser, sí. Guau. Bueno, pues no sé si lo dejamos para otro episodio. Sí, me ¿Sí? encantaría que pues que la gente escuchara la historia porque este mundo está hecho para eso, para contar las historias de contar lo que nos sucede de pronto a nosotros como los seres humanos que somos, que tenemos subidas y bajadas y la vida es una ruleta. Pero ¿nos puedes adelantar un poco? Sí, claro. A ver, la segunda historia empieza a partir de que yo conozco un español en Colombia, no lo conocí por chat, no lo conocí, esto lo conocí en una discoteca, Mm. sin saber que él era español. ¿Te fue peor con él? Sí, 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 sí. La verdad es que pensé que nosotros tenemos de pronto eso de que ha llegado el príncipe en el caballo y que te va a sacar a ti del país y que mejor dicho, en Latinoamérica tenemos esa visión de que de pronto si nos casamos o conocemos un español nos va a traer al sueño europeo, nos va a tratar como princesas, se nos va a cambiar totalmente el mundo y que vamos a ser felices para toda la vida, que vamos a tener, y la verdad que no es así, la realidad es otra.